Buenas noches. La Cátedra Autónoma de Filosofía Política y el diario digital Más allá de la cortina les da la bienvenida a la actividad Pedagogías Anarquistas. La Cátedra Autónoma de Filosofía Política es un proyecto autónomo y autogestión, el cual comprende 3 ramas: docencia abierta, divulgación e investigación-acción. En la docencia abierta se imparte un curso largo en este momento que se llama Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política. También tiene otros cursos más que lo pueden ver después en los links que vamos a poner en los chats, en las páginas de la cátedra. Y también tiene estos encuentros como el que nos convoca el día de hoy. La investigación-acción constituye un proyecto de educación popular que encierra 17 talleres sobre política, autonomía alimentaria, filosofía, entre otros. En cuanto a la divulgación, la realizamos a través del diario Más allá de la cortina, el cual dejaremos también en el link del chat. Y aquí tenemos varias secciones como derechos humanos, obras literarias, internacionales, memoria histórica, feminismos, escuela básica de política y ecología política. Si desea más información, vamos a dejar algunas maneras de comunicarse con nosotras y nosotros en el chat. Sin más preámbulo, queremos agradecer a Paola González Vargas, quien muy amablemente nos brindará las reflexiones críticas en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña presentación de Paola, ¿verdad? Bueno, primero que todo, bienvenida Paola, muchas gracias por su anuencia a participar en esta actividad. La actividad se titula Pedagogías Anarquistas. ¿Quién es la doctora Paola González Vargas? Ella es una artista, investigadora y académica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es doctora en educación con especialidad en mención pedagógica de la Universidad de La Salle en Costa Rica. Es máster interuniversitaria en estudios teatrales de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, Institut de Teatre en Cataluña, donde hizo estudios de grado en artes escénicas y filosofía, con concentración en artes y letras de la Universidad Nacional de Costa Rica. Sus áreas de especialidad son investigación en artes, estética del arte contemporáneo y teoría y práctica del performance art. Es miembro fundadora del colectivo Obscenities Barcelona 2010 y de la agrupación Convocatoria Cerrada Costa Rica 2019. Entonces, sin más preámbulo, Paola, te dejo el espacio y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Esteban, por la invitación, a Iván y a Marco y a todas las personas que conforman este bonito proyecto, porque como les mencionaba hace un rato, yo considero que estos espacios son fundamentales en este contexto sociopolítico en el que vivimos. Y me siento muy feliz de poder compartir este espacio y compartir un poco acerca de un tema que realmente me apasiona muchísimo y que he ido desarrollando poco a poco en mi vida a través de diferentes vivencias y experiencias que he tenido a lo largo de los años. Porque bueno, yo cuando entré a la universidad empecé a estudiar artes escénicas y posteriormente, pues por diferentes razones comencé a estudiar filosofía. Y cuando empecé a estudiar filosofía y llevé mi primer curso de filosofía política, descubrí muchísimas cosas relacionadas con mi dinámica dentro del mundo y con la forma en que también podía hacer arte, que estaban vinculadas a procesos no solamente personales, sino también colectivos y comunitarios. Luego, a través del tiempo, pues las prácticas artísticas en las que me he desenvuelto son sobre todo prácticas colectivas, porque las artes escénicas y las artes performativas por lo general suceden en contextos de agrupaciones, colectivos y grupos de personas. Entonces, siempre me cuestionaba muchísimo las dinámicas de trabajo en torno a estos espacios, sobre todo por el tema de las jerarquías. Y cuando comencé a estudiar un poquito más la relación que existía entre el concepto de poder y la distribución de roles dentro de una comunidad o grupo,
pues apareció en mi vida el anarquismo y me empecé a interesar muchísimo en las prácticas anarquistas. Poco a poco me fui acercando un poco a la teoría y analizándolo, bueno, desde una perspectiva un poco más académica, pero sobre todo vivencial. ¿Y a qué me refiero con vivencial? Bueno, pues a la incorporación de prácticas anarquistas en mi vida, dentro de las cosas que hago y en el día a día. Eso pues claramente me lleva también a estudiar un poco más a profundidad diferentes autores y a comprender un poco más todo aquello que tiene que ver con la forma de conceptualizar el anarquismo, no como un dogma, sino como un paradigma o como una filosofía política, que es, digamos, un poco la visión que se ha tenido en los últimos años en la academia o en las investigaciones académicas sobre todo. Pasa que posteriormente yo comencé también a trabajar en educación y en contextos educativos muy diversos. Yo he tenido la gran oportunidad de trabajar con grupos desde bebés hasta personas adultas en la universidad. Actualmente soy académica universitaria y doy clases en la Escuela de Arte Escénico y trabajo con personas adultas, pero en otros momentos de mi vida trabajé en preescolar, trabajé en primaria, tuve la oportunidad de trabajar en secundaria, he tenido la oportunidad también de acercarme a procesos de educación no formal mediante talleres, capacitaciones y otras cosas en comunidades, tanto, bueno, acá en Costa Rica como en otros países. Y entonces, mi interés por la pedagogía en artes o la pedagogía artística también se veía muy teñido de la necesidad de herramientas pedagógicas, porque bueno, yo estudié artes escénicas y nuestra carrera no tiene un componente pedagógico. Y después, cuando me especialicé a nivel, digamos, de posgrado, me especialicé en estudios teatrales, que tiene que ver más con el análisis teórico y práctico de la realización artística y no tanto el cómo generar procesos pedagógicos o de facilitación para otras personas. En este caso, bueno, más adelante cambiaría mi concepto de facilitar procesos por mediar procesos, pero también tiene que ver con una trayectoria de maduración un poco del hecho pedagógico, el hecho docente y las experiencias que poco a poco fui desarrollando. Con esta necesidad de ir encontrando herramientas y desarrollando herramientas pedagógicas, pues me empecé a involucrar con personas de muchos tipos, profesoras y maestros y maestras de diferentes niveles educativos, con diferentes perspectivas de la educación, diferentes intereses, y así fue como llegué hasta el doctorado de educación de la Universidad de La Salle, que realmente representó para mí una orientación muy apasionante acerca de lo que nosotros consideramos educación. Y entonces en ese momento yo me comienzo a cuestionar muchísimo cómo es que la educación realmente está al servicio de un ideario o de una ideología política en concreta que está relacionado directamente con cuestiones sociales, económicas, políticas, culturales. Y claramente esto me hace preguntarme muchísimo acerca de las motivaciones de los sistemas educativos tradicionales, de por qué yo a lo largo de mi vida sentí muchísimo descontento en las diferentes etapas que atravesé cuando estaba sobre todo en la secundaria y en la universidad. En algunos momentos yo me sentía sumamente insatisfecha con las cosas que me pasaban dentro del colegio, dentro de la universidad, porque quizá el tipo de enseñanza era una enseñanza que estaba dirigida precisamente a unas finalidades que no contribuían a que yo me apropiara de mí misma como persona. También, además de esto, yo soy madre, tengo 2 hijos, uno que ahorita va a tener 14 años y una niña chiquita de 2 años. Y para mí el tener de cerca la vivencia, la experiencia de la maternidad me ha permitido no solamente observar procesos de crecimiento y desarrollo de 2 individuos que vienen de mí, sino que también me ha permitido analizar los contextos educativos en los que se mueven estas 2 personas. Y esto reforzó mi necesidad de cuestionar precisamente qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa con la educación, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Como les decía, bueno, voy a compartir aquí un material que en realidad
es como una guía de ideas para ir adentrándonos un poquito en el tema. El anarquismo como filosofía política básicamente tiene 4 principios fundamentales, que son la autonomía individual, la autogestión social, el internacionalismo y la acción directa. Esto es muy importante porque estos 4 principios, que son generalidades dentro del anarquismo como filosofía política, se utilizan y se interpretan de diferentes maneras según las corrientes que existen dentro del anarquismo. El anarquismo es ampliamente diverso, hay posiciones ampliamente contradictorias entre sí, o sea, dentro de los anarquismos, porque no es uno, son muchos, los múltiples anarquismos que se abrazan dentro de esta filosofía política. Están, bueno, el anarcofeminismo, el anarcopunk, el anarcocapitalismo, el anarcoindividualismo, el anarcocristianismo, y hay otra serie más de corrientes que finalmente, aunque muchas se contradicen entre sí, tratan de rescatar este tipo de principios y los convierten en diferentes interpretaciones. Por otra parte, también está todo lo que tiene que ver con el estigma social y cultural con relación al anarquismo y las relaciones abstractas que existen en nuestros entornos culturales. Entonces, siempre hay como una relación entre anarquismo y rebeldía, que ahora voy a profundizar un poquito en esto, anarquismo y terrorismo, anarquismo y violencia, o muchas otras cosas más. Y pues resulta que cuando vamos estudiando las diferentes capas del anarquismo de base, que por ahí tenemos algunos autores como Kropotkin, Bakunin, Enrico Malatesta y otros, pues lo que yo voy descubriendo es que todos tienen en común estos 4 principios que estoy mencionando acá. Cuando mencionamos el principio de autonomía individual, nos referimos a la libertad. Digamos, el individuo es la célula fundamental de cualquier grupo o asociación y la colectividad o la comunidad es una suma de individualidades. Y esta suma de individualidades dialogan, disienten, discuten y accionan. Bueno, toman decisiones y accionan. Y este proceso, bueno, hay una relación dialéctica entre el individuo por cuanto persona humana y la sociedad como este conjunto de personas que están en un proceso social de agrupación. El individuo solo existe porque existe dentro de un núcleo social y la sociedad existe porque hay una suma de individuos. Y esto es fundamental para poder entender el concepto de libertad que persigue el anarquismo como filosofía política. Por otro lado, como consecuencia de este principio de autonomía individual está la autogestión social. Como principio anarquista, no creemos en ninguna institución de ningún tipo, no creemos en una distribución jerárquica del poder y por lo tanto en eso el anarquismo se separa un poco de las ideologías de izquierda como el marxismo y otras más, porque estas ideologías lo que hacen es una inversión en la estructura piramidal del poder, donde el poder no viene de arriba hacia abajo, sino más bien de abajo hacia arriba. Pero la autogestión social implica de cierta manera una horizontalización de la distribución de los roles y la toma de decisiones. Por lo tanto, las relaciones de poder son relaciones de poder que no son verticales, sino que son horizontales. Por otro lado, también la gestión de la sociedad debe ser directa. Eso quiere decir que nos despegamos o nos desapegamos totalmente del modelo de democracia representativa, porque se considera que todas las personas tienen la posibilidad de participar en las tomas de decisiones y en la organización de la sociedad. Y aquí entonces entraría también uno de los grandes debates del anarquismo, que es el mecanismo de la democracia directa o la democracia participativa directa. En una democracia participativa directa, cada persona participa y cada persona define el destino sociopolítico de su comunidad. Y aquí es fundamental también comprender que esto implica procesos de articulación y procesos de organización que son muy diferentes a los modelos en los que está conceptualizada nuestra sociedad. Por eso también hay muchas críticas de parte de otras filosofías políticas acerca de la posibilidad de que esto se vuelva una utopía
o que se vuelva una idea irrealizable dentro de la sociedad. No obstante, han existido modelos, por ejemplo, en Francia y en España, en contextos específicos y épocas específicas, donde grupos de personas grandes han podido aplicar estos principios para sus organizaciones sociales y sobre todo para las organizaciones obreras, porque finalmente con este principio de autogestión social lo que se busca es abolir, disminuir, desechar la idea del capital y sobre todo el paradigma de la burguesía y de la división de clases sociales y estratificación social. Buscando sociedades quizá más equitativas. Por último, algo muy importante que es el internacionalismo. La noción de nación y Estado es algo que no cabe dentro de los principios anarquistas porque la división del mundo en países, en estados y naciones está ligada al ascenso y consolidación del capitalismo. Entonces, la división de la tierra y de cierta manera la creación de fronteras está al servicio del gran capital o al servicio de un sistema que es contrario a la vida y contrario a los principios de la propia tierra. El anarquismo es antipatriarcal, es antiespecista, incluye a todos los seres humanos y a todas las plantas y a todos los organismos que viven sobre la tierra. Y por lo tanto hay corrientes específicas dentro del anarquismo que abordan estos temas y debaten sobre estas cuestiones. Por último, bueno, la acción directa es la táctica que hace posible el anarquismo. Esto está relacionado un poco con el concepto de revolución y con la posibilidad que tienen las personas, los individuos, de construir las propias sociedades que necesitan. La acción directa tiene muchas líneas de participación y muchas vertientes, pero aquí es donde entran las pedagogías anarquistas. Para los anarquistas, la principal acción directa que existe es el proceso de aprendizaje. Si las personas aprenden con ciertos valores, con ciertas características desde su primera infancia, a vivir o a vivenciar un modelo distinto al modelo capitalista que propone la educación, pues decir, tradicional, de cierta manera entonces el proyecto anarquista puede ser difundido y puede ser realmente una realidad, porque las personas asumen otras prácticas de vida y pueden vivir la vida de una manera diferente. También claramente hay otros tipos de acción directa. Dentro de esas hay autores que plantean que, por ejemplo, los movimientos sociales, las huelgas, el sabotaje, todos estos responden a acciones anarquistas válidas. Hay anarquistas que defienden el uso de la violencia. Hay anarquistas que no defienden el uso de la violencia. Incluso hay una línea del anarquismo que se llama narcopacifismo. Y por eso hay muchísima diversidad de pensamiento dentro de lo que se considera una acción directa o no. Lo que sí es que la principal fuente de acción directa, al ser los procesos de aprendizaje y en este caso los procesos socioeducativos, vamos construyendo, por decirlo así, una visión del mundo y una forma de organización que nos plantea otros retos. Se me olvidó decir que también otra forma de acción directa organizada que está muy extendida dentro del anarquismo es el sindicalismo, y existen muchísimas organizaciones anarcosindicalistas en diferentes partes del mundo. Una de esas, y quizá la que más conozco, con la que más he tenido cercanía, es con la CNT de Barcelona, no, de Cataluña. Y bueno, estas personas tienen un modelo de organización asamblearia, hay una toma de decisiones colectiva, y por otro lado, el otro tercer modelo de organización anarquista que también es importante son las comunidades anarquistas. Entonces, bueno, tendríamos como 3 espacios construidos con estos fines de acción directa. Uno es los sindicatos, las escuelas anarquistas y las comunidades anarquistas. Yo hasta el momento no conozco ninguna comunidad anarquista en Costa Rica ni ningún sindicato anarquista. Sin embargo, como dato curioso, cerca de 1900, de la primera década de 1900 en nuestro país, hubo
un gran movimiento de pensamiento libertario, porque el anarquismo también se conoce como el pensamiento libertario, que desarrolló grandes reformas educativas en el 1900. Y ahí hablaré un poquito más adelante sobre esto. Traigo esta cita porque me parece fundamental. Pauline McCormack plantea en su texto por qué una educación libertaria, que en la actualidad las necesidades del individuo en los Estados Unidos específicamente se atienden con 3 líneas, por decirlo así: el entrenamiento vocacional, la educación especial. Y entonces tenemos esa división entre los rendidores, que son los estudiantes o los alumnos que toman el camino universitario, y los demás que toman el camino vocacional. Si pensamos un poco, este modelo es el modelo que se ha extendido en la mayoría de instituciones educativas de primaria, secundaria y enseñanza superior en casi toda América Latina. Aquí tenemos, bueno, esto es como un pequeño esquema que desarrollo a partir un poco de la investigación sobre el tema, donde planteo que hay una serie de líneas y aplicaciones que podríamos denominar derivadas de las pedagogías anarquistas o libertarias. El primer planteamiento de estos es la escuela moderna, que se desarrolla a principios de 1900 por parte de Francisco Ferrer y Guardia. La escuela moderna en realidad se convierte en un hito o en un paradigma de las escuelas a partir de la primera mitad del siglo XX. Fue toda una revolución en la España entonces. Sin embargo, las reformas que plantea la escuela moderna, por ejemplo en Costa Rica, fueron incluso implementadas con anterioridad. Luego está la línea de las escuelas democráticas, que las escuelas democráticas se han diseminado a lo largo de todo el mundo y tuvieron un auge fundamental en los años 70 en los Estados Unidos. Las escuelas democráticas se basan en el modelo de toma de decisiones asamblearias, es decir, hay una asamblea que mediante un proceso de democracia directa toma las decisiones sobre los códigos de conducta, las reglas, el manejo de la institución y demás. Y las escuelas democráticas básicamente siguen algunos de los principios del anarquismo, pero no todos. Por otro lado, tenemos las escuelas libertarias, que también se conocen como escuelas anarquistas. Ahora les voy a hablar de un ejemplo concreto que es muy interesante. Y también estas escuelas libertarias, que en realidad funcionan como modelos, derivan en una serie de prácticas que están en la columna del otro lado del esquema. Luego hay 3 planteamientos que son más contemporáneos y también muy interesantes, a los cuales no podríamos llamar exactamente anarquistas, pero sí aplican principios derivados del pensamiento anarquista o de personas asociadas al pensamiento anarquista. Esta es la escuela en casa, o en inglés homeschooling, que es muy extendido en América a partir de los 70s y que pierde su auge en los 90s y en la actualidad vuelve otra vez a retomarse mucho. Por ejemplo, el tema de la escuela en casa en Costa Rica está totalmente desregulado por parte del Ministerio de Educación y es muy interesante lo que se plantea con este modelo. El otro es el de la desescolarización. Hay un movimiento grande en el mundo de personas que plantean la desescolarización como respuesta ante este sistema homogeneizante educativo. Y por último, quizá el más reciente, menos conocido, es el tema de la microescuela, que es un modelo de escuela intermedio entre un modelo democrático y un modelo de escuela en casa, y que también de alguna manera plantea prácticas de desescolarización. Derivado de esto, podríamos hablar que también en América Latina se desarrollan algunas corrientes, también en Europa, que se implementan mucho en sistemas educativos alternativos y sobre todo, bueno, en Costa Rica sí podemos ver su implementación más o menos cercana en instituciones privadas. Aquí quiero hacer
la inserción del tema de que las escuelas anarquistas o libertarias o las pedagogías anarquistas o libertarias nunca se pueden inscribir dentro del sistema educativo institucional del Estado, porque sus principios generalmente están en contra de lo que el Estado necesita. Si el Estado necesita una educación que homogenice, una educación que se dedique a producir gente que sea su fuerza laboral, su motor laboral, definitivamente la pedagogía anarquista o libertaria lo que busca es que el individuo se conozca a sí mismo y se reconozca a sí mismo y sea capaz de tomar sus propias decisiones. Y al tomar sus propias decisiones, esto va totalmente en contra de los intereses de un Estado. Entonces, siempre hay como un gran debate y hay una gran pregunta relacionada con, ok, ¿se pueden implementar estos modelos dentro de los sistemas públicos de educación? Casi nunca o nunca, porque por lo general o son propuestas antisistémicas que se salen de la norma o se asumen dentro de contextos que puedan ser gestionados y controlados por las personas que están vinculadas a estos proyectos educativos. Bueno, aquí hablamos un poco de educación popular, pedagogía Waldorf, filosofía educativa Reggio Emilia, pedagogía del oprimido e incluso la biopedagogía. Tiene ciertas características basadas en estos principios pedagógicos anarquistas o libertarios. Aquí tengo a estos tres señores, que estos tres señores son bastante claves en la historia de las pedagogías anarquistas. El primero es Francisco Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer y Guardia escribe La Escuela Moderna. Por ahí en una carpeta de Drive que yo le pasé a Esteban, hay varios textos. Hay textos de algunos de ellos y bueno, yo quisiera compartirla para que en algún momento, si alguna persona quiere profundizar sobre los textos o las citas que estoy utilizando en esta presentación, pueda hacerlo y pueda hacer como su lectura propia del material. Francisco Ferrer y Guardia se plantea el proyecto de la escuela moderna como una solución al problema que existía en la España de 1900, en que la educación era un instrumento básicamente en manos de la iglesia, donde lo que se proponía era que los niños y las niñas aprendieran el catecismo, generalmente separados por sexo, y algunos, los que tenían más suerte, aprendieron un poco el silabario, es decir, habilidades básicas de lectura y escritura, y la buena educación se destinaba solamente para las personas de la alta burguesía que tenían acceso a otras cosas, pero no para la generalidad de la población. En este planteamiento que hace Francisco Ferrer y Guardia, propone cosas que realmente para la España de la época resultan sumamente novedosas, como la coeducación entre sexos, es decir, escuelas mixtas para hombres y mujeres, que era un fenómeno que no existía, la coeducación entre clases sociales, es decir, personas de diferentes estratos sociales que convivían dentro de la misma escuela, un solo grupo multiedad, que es otra de las características de estos modelos. Generalmente no se segmentan por edades, como los modelos educativos tradicionales, sino que hay un solo grupo con niños desde muy pequeños hasta de 18 años o más. Y bueno, también plantea algunas otras cuestiones relacionadas con el entorno educativo y las prácticas. Después está Alexander Sutherland Neill, que es el fundador de Summerhill. No sé, mucha gente habrá escuchado sobre Summerhill porque Summerhill tuvo muchísimo auge en los años, creo que 80, se hicieron un pequeño documental sobre Summerhill. Hasta hoy en día funciona. Después de que se murió este señor, su hija asumió la dirección de la escuela. Es un internado, es un colegio internado en Inglaterra y funciona bajo el modelo asambleario. De hecho, el caso de Summerhill ha sido profundamente estudiado. Don Alexander Sutherland Neill escribe varios libros. Su libro más conocido se llama Summerhill, igual que el colegio, y en él plantea como algunas de las cosas que quiere plantear o proponer como modelos para la educación. Y luego está este otro señor francés que en realidad hace un planteamiento que se sostiene muy poquitos años, porque en un pueblo de Francia establece también un internado.
él compra una granja que le pone de nombre La Colmena y trae niños de familias que no tenían recursos económicos a vivir en ese internado. Entonces genera también un modelo menos democrático quizá que el que se plantea en Summerhill, pero con prácticas basadas o centradas en el niño y la niña. Y además también es multiedad, mezcla niños y niñas juntos. Y lo que pasa es que La Colmena muere con la Primera Guerra Mundial. Y hay muy poca documentación sobre el caso de aunque hay algunas cosas más de literatura y gente que ha construido historias en literatura, novelas a partir de La Colmena, pero no existe muchísima documentación sobre esto. Más adelante en el tiempo tenemos a Iván Illich, que Iván Illich es un mexicano de origen austriaco, creo, sí, de origen austriaco, aunque tenga ese apellido, él desarrolla todo su proceso intelectual en México. Iván Illich se vuelve muy popular en los años 70 porque realmente cuestiona los fines de la educación. Y a partir de los planteamientos de Illich es que la idea de desescolarización toma muchísima fuerza. Las obras de Illich se han difundido a lo largo del mundo. Illich plantea que la autonomía es la base principal del desarrollo del ser humano. Habla también sobre la independencia del niño y de la niña, de la necesidad de centrar el proceso de aprendizaje en el juego, de la fantasía, que es algo que también Summerhill aborda. La sexualidad y la educación sexual se vuelven vitales y fundamentales para el desarrollo de la persona de temprana edad. Y tenemos al lado a Rudolf Steiner, que es el creador de la pedagogía Waldorf. Rudolf Steiner es todo un personaje. Él también desarrolla otros planteamientos relacionados con bioecología y algunas otras cosas más, porque es una persona realmente comprometida con la vida. Y dentro del tema de la pedagogía Waldorf encuentra asidero en la necesidad de crear a partir de la experiencia y de aprender a través de la vida como aprendizaje, la vida como escuela. Voy a mencionar a estas tres personas porque quizá ellos causan una revolución en los Estados Unidos que se extiende sobre todo a Inglaterra y de ahí al resto del mundo. Ray y Dorothy Moore en los años 80 escriben varios libros basados en las tesis de Illich, mencionando, y varios artículos, mencionando que los niños y las niñas no se deben escolarizar hasta después de los 10 años. Y plantean el primer modelo más extendido de educación en casa o de homeschooling. Tiene mucho auge en algunos sectores y a partir de ahí encuentran eco en John Holt, quien primero empieza apoyando la idea de la educación en casa, pero posteriormente escribe y plantea que ninguna persona debe ser escolarizada, porque realmente escolarizar a un ser humano es destinarlo a una vida de esclavitud, es entregarlo a un sistema que lo que quiere es productividad de sí, que lo que quiere es generar mano de obra al servicio del capital y que realmente está ajeno a sí mismo, a sí misma. Y por último, esta otra señora que encontramos acá en el año 2010 escribe sobre el término de microschooling o microescuela. Y la microescuela básicamente recoge el principio de la educación en casa, planteando un modelo educativo a pequeña escala donde los grupos no sobrepasan las 10 personas, muchas veces en un ambiente doméstico controlado. Este modelo también ha sido un modelo utilizado y discutido en Inglaterra con más o menos éxito y en Alemania. El modelo de microescuela combina un poco del asunto de la desescolarización y la escolarización en casa.
Esta imagen que vemos acá es de Josefa Martín, que es la fundadora de Paideia. Paideia es un centro educativo español anarquista que tiene 40 años de existir y de aplicar los principios de la educación libertaria. En realidad, a mí me interesa como plantearles el dato de que Paideia existe y les invito a que hagan si les interesa el tema, a que profundicen y visiten la página web de Paideia, porque encontrarán muchísimos textos de una revista que tienen y algunas otras cosas más que escriben un poco mejor el modelo que utilizan. Paideia comenzó siendo un centro educativo pequeño y conforme han pasado los años ha sido un centro que ha crecido muchísimo más. Se sostiene bajo el modelo de asamblea, bajo el modelo multiedad, utilizando los principios de autonomía y libertad de movimiento, que son fundamentales para el desarrollo de las personas en todas las edades. Y ha incorporado también algunos espacios educativos para personas adultas, que tienen un tinte muy parecido al de esta cátedra en la que hoy estamos conversando sobre este tema. Son espacios donde las personas accesan a procesos educativos o a procesos de aprendizaje bajo su propia voluntad, donde existe una organización y donde el proyecto se sostiene por la propia organización de los gestionantes. Y bueno, por acá está el caso de Summerhill, que se encuentra en esta granja. Es apasionante. A mí, la verdad es que leer el texto sobre Summerhill y posteriormente otros textos de Alexander Neal me cambió muchísimo la percepción sobre cómo aprendemos las personas. Creo que es una lectura muy interesante y aunque hay muchas cosas con las que coincido, también hay muchas cosas con las que no coincido. Porque en algunos casos, por ejemplo, hay temáticas muy controversiales relacionadas con la división de sexo en el trabajo y de los trabajos para mujeres o para hombres, o las inclinaciones de las mujeres y los hombres en las niñas, los niños, las adolescentes y los adolescentes. Y yo pues no estoy tan de acuerdo con estos planteamientos que hace don Alexander Neal, pero vale la pena revisarlos y leerlos. Ya un poquito entrando en cuáles son los fundamentos o principios de estas propuestas pedagógicas. En primer lugar, hablamos de lo colectivo y la comunidad. Uno de los retos más grandes quizá de la educación, sobre todo en esta sociedad contemporánea, está relacionado con la vivencia comunitaria y con cómo construimos lo colectivo a partir del acuerdo y del disenso y del diálogo. Como les decía, acá en esta cita, bueno, Alexander Sutherland Neal habla un poco de las dificultades que encontraron cuando empezaron a integrar niños mayores, porque en Summerhill lo que comenzó a suceder es que empezaron a integrar a niños que venían de centros educativos tradicionales, y los centros educativos tradicionales generaban una huella tan profunda y marcaban tanto a la persona que cuando se enfrentaban a espacios de libertad, básicamente no sabían exactamente a qué respondía el concepto de libertad o no lo podían abordar, y eso nos pasa a todas y a todos. Es una realidad con la que yo me encuentro día con día, a la que yo también me enfrento como mediadora de procesos, y que tiene que ver con qué hacemos con nosotras y nosotros mismos. Esta confusión, ¿verdad? Que entre que la libertad podía ser realmente hacer lo que quisieran, o que libertad significa que yo hago lo que a mí se me ocurre, y el concepto de libertad que se basa en el acuerdo común, en el principio de que existen una serie de códigos de comportamiento-conducta que se establecen entre todas las personas parte de la comunidad o del colectivo. Para esto hay un proceso de toma de decisiones que, como les decía, es un proceso de toma de decisiones que requiere muchísima negociación y diálogo, porque, por ejemplo, el autogobierno tiene que ver con eso, con que hay reglas
o hay códigos, yo no les diría reglas, porque creo que hay casos de casos y me parece que aquí la palabra regla más bien es un tema de traducción, que son desarrolladas o que son impuestas por la propia comunidad y que cuando la propia comunidad las acepta, todas las personas entramos a jugar en ese juego. Aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con la opinión de la mayoría por sobre la minoría. En los sistemas democráticos hay un privilegio de la mayoría por sobre la minoría siempre. Y eso siempre genera una gran discusión y hay como muchos puntos de encuentro y desencuentro con relación a este tema, porque siempre va a existir una minoría que es disidente de esa decisión de la mayoría. Lo que este mismo señor plantea es que muchísimas veces esas minorías tienen dos posibilidades, o generalmente suceden dos cosas. Terminan convenciéndose de la mayoría y aceptan, o deciden y de una u otra manera no forman parte de la organización, se autoexcluyen de la organización. Podríamos decir que claramente el anarquismo no es excluyente, aunque he escuchado de todo y hay gente que dice, no, claro, el anarquismo no puede permitir que exista gente racista. Bueno, sí, no puede existir gente racista, pero tampoco los anarquistas andamos eliminando y matando a la gente racista solo porque existe, sino que existe la posibilidad también de que esta persona se elimine, no exista, se muera por sí misma, pero las personas que crecen dentro de un modelo donde ser racista no es una forma de vida aceptada, van a hacer este relevo y poco a poco se va a construir un proyecto en el que el racismo no sea parte de las dinámicas de vida. Pero bueno, hay toda una discusión con relación a esto que quisiera dejar acá planteada y que podríamos conversar más adelante. Luego, estos modelos pedagógicos tienen que ver mucho con una respuesta, una contestación a lo aspiracional de los modelos educativos tradicionales. En este sentido, cito otra vez a Alexander Neal, cuando habla un poco sobre los estudiantes americanos. En Summerhill reciben estudiantes americanos y estudiantes ingleses, y entonces en algún momento a él le preguntan en una entrevista cuál es la diferencia entre el estudiante americano y el estudiante inglés. Y él plantea que tiene que ver con la intranquilidad respecto al futuro y que tiene que ver con esa experiencia de la escuela americana, donde las personas están centradas en ese porvenir, en el éxito, y que ese porvenir y ese éxito está garantizado por la titulación universitaria y la profesionalización. Entonces, cuando una estudiante o un estudiante sencillamente no se adapta a este sistema por diferentes razones, muchas veces pueden haber personas con grandes potencialidades que al no entrar en el sistema terminan desertando y por lo tanto no pueden aportarle al mundo lo que eventualmente podrían aportarle si este sistema no fuera un requisito para poder continuar o para poder desarrollarse como seres humanos. Él lo pone con el ejemplo del Picasso, que podría que no le permitan ingresar a una escuela de arte porque no tiene preparatoria. Y eso es algo con lo que nos enfrentamos día a día en nuestros sistemas y en nuestros contextos. Hay que seguir un proceso que está normado, que está reglamentado. Y si vos te salís de ese proceso, inmediatamente te convertís en un desertor y te convertís en una persona que no puede acceder a una mejor vida, o una persona que no puede aportarle a la sociedad desde un lugar decente, formal. Y aquí entonces esta problematización se vuelve fundamental para una visión que se centra en el aprendizaje como un fenómeno que sucede a lo largo de la vida y en las potencialidades de las personas, de los individuos, que van mucho más allá de solamente lo que el sistema nos plantea. Por otro lado, esta otra cita que me parece súper interesante, que habla de la verdadera escuela, dice que
no puede responder o no se puede constituir en intereses sectarios y rutinas petrificadas, que finalmente es lo que termina sucediendo con los sistemas educativos tradicionales. No, esta evasión de un espacio intelectual donde se discuta, donde se analice, donde se critique, lo que va generando entonces es un estado de inacción, y frente a un estado de inacción es muy difícil que haya movilización, que haya transformación, que haya cambio. Y bueno, Francisco Ferrer y Guardia habla del progreso. Hay que también tomar en consideración que las pedagogías libertarias a principios del siglo XX estaban ligadas al positivismo científico y que había una idea de progreso que estaba ligada a la ciencia. Hoy en día, por dicha, nos hemos dado cuenta que no solo la ciencia aporta conocimiento a la humanidad, que hay muchas otras cosas que aportan conocimiento de muchos otros tipos, pero sí es importante pensar en que hay una necesidad base de romper con una educación que sirva a intereses de una clase política y a una clase económica superior. Por otro lado, algo muy importante en las pedagogías anarquistas y que es común a casi todas ellas es el tema de la autorregulación. Y la autorregulación es algo que aún nuestra sociedad tiene pendiente, es un tema que está debiendo nuestra educación en general, nuestros procesos de aprendizaje en general. Yo lo veo incluso, por ejemplo, a nivel de educación superior, que el sistema educativo en primaria y secundaria no promueve la autorregulación, y la autorregulación es una cosa que no se puede enseñar. La autorregulación es algo que se vive, y se vive desde el contexto en el que te desenvolves en primera instancia, que es la familia, o el esquema en el que vos estás los primeros años de tu vida. Resulta que las primeras instancias de poder jerarquizado son la familia y la escuela. Venimos al mundo y cuando no existe la posibilidad de una idea de familia distinta a una en la que los padres son la autoridad frente a los hijos porque tienen más edad o tienen más experiencia o saben más o son los adultos y los niños no, inmediatamente las personas pequeñas, los niños y las niñas, se enfrentan al hecho de que tienen que obedecer. Y quien es más estimado, quien está en mejor estima, es aquel que obedece, aquel que hace caso, el que se porta bien. Cuando las personas que tenemos hijos, padres, madres, no nos encontramos en la capacidad de autorregularnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, es muy difícil poder regular a las otras personas que están más pequeñas o que ellas puedan autorregularse a sí mismas. Y esto es un gran aporte que creo que incluso los procesos de formación de docentes o de maestros y maestras, profesoras y profesores, tampoco se toman cuenta. Aquí quiero hacer un quiebre porque esto lo relaciono con otras cosas que tienen que ver con mis prácticas artísticas y con la investigación que realizo en artes y los trabajos en colectivo. Y es que el paradigma de la modernidad excluye totalmente la emoción, los afectos y los sentimientos de cualquier actividad ligada a la producción de conocimiento, cuando en realidad los afectos y las emociones son básicas para el desarrollo de las personas dentro de cualquier contexto. Con relación a esto, entonces, también aquí hay una fuerte crítica hacia el moralismo y la religiosidad. Este señor plantea que ninguna persona moralista ni ninguna persona de religiosidad extrema o disciplina rígida puede tener a su cargo niños autorregulados, porque la autorregulación tiene que ver con la voluntad de uno mismo, no en virtud de la fuerza externa, como podríamos creer cuando nos dicen es que tenés que portarte bien, tenés que ser una buena persona, sino que las personas son buenas personas porque quieren, porque les nace, porque pueden, no porque otra persona les dice cómo serlo. Y por lo tanto,
Cuando no existe esa voluntad, esta autorregulación no se puede desarrollar. Y al no poderse desarrollar, entonces tenemos personas con una capacidad de toma de decisiones que está mediada por fuerzas externas. La fuerza externa entonces modela tu conducta y tu capacidad de reacción ante el mundo, y no tu propia decisión. Y eso es el extremo más profundo de alejamiento de la libertad. Esta es una cita gigantesca, pero es que es muy interesante, porque entonces habla del otro extremo opuesto, que es muy relacionado con el anarquismo, que tiene que ver con el concepto de rebeldía. Y es muy interesante. A mí me parece que él plantea este equilibrio y entre la necesidad de la revolución y el por qué la rebeldía sucede. Claramente no hay equilibrio. Si las personas somos libres y tenemos nuestros derechos y no hay diferencias de ningún tipo, no es necesario que haya rebeldía. La rebeldía existe porque precisamente las condiciones son dispares y no todos podemos ser seres humanos plenos. Cuando no somos seres humanos plenos, claramente esto es una conducta totalmente natural. Por ahí hay un pediatra español que se llama Carlos González, que tiene otro libro sobre crianza respetuosa, que es otro tema totalmente diferente a este, pero él mencionaba que cuando un niño se queja es porque sabe que va a ser escuchado y que tarde o temprano sus demandas van a ser de una u otra manera tomadas al menos en consideración. Pero cuando vos sabes que definitivamente nadie te va a parar bola con nada, llega un punto en el que dejas de protestar y no te rebelas nunca más porque nadie te va a hacer caso. Entonces, este señor plantea en esta cita que realmente los niños y las niñas no nacen con esta predisposición a la rebeldía si no es dada por su propio contexto, y que realmente deberíamos quitarles de encima el peso de rebelarse contra el mundo y dejarlos ser personas plenas para que después puedan rebelarse, puedan declararse en rebeldía más adelante cuando sean conscientes de ese mundo externo que les agobia y les aqueja. Es decir, es innecesario agobiar a un niño recién nacido si puedes darle las mejores condiciones para que se desarrolle, y esas condiciones en realidad son muy básicas y están determinadas por el alimento, por sus necesidades fisiológicas y emocionales atendidas, la sensación de seguridad. Lo único es que, bueno, es muy complejo porque en situaciones económicas, en situaciones sociales muy complicadas, hasta lo más básico se vuelve un acto de supervivencia. Pero este planteamiento de Francisco Ferrer y Guardia tiene que ver también con el asunto de la autorregulación y de cómo entonces propiciar las condiciones para el desarrollo pleno del individuo es parte de un proceso de autorregulación que, si sucede desde la infancia, puede llegar a generar un cambio bastante consolidado en las personas. Luego, el tema de la coeducación es un principio fundamental de las pedagogías anarquistas. Hay coeducación en muchos sentidos. Cuando hablamos de coeducación, nos referimos a la existencia del colectivo en la diferencia. Es decir, el principio de coeducación más básico es el de la educación mixta, aunque ahora nos parece lo más normal y natural del mundo, no siempre fue así. Y hoy en día sabemos que todavía existen instituciones de educación separadas entre hombres y mujeres, por ejemplo. Pero también habla de una coeducación donde no hay distinción de clases sociales o raciales, religiosas, ideológicas y otras. Gastón Leval, en este texto que habla un poco sobre la pedagogía de Bakunin,
lo que hace es una revisión a algunas de las propuestas de Bakunin, que es uno de los anarquistas de base, por decirlo así, que no fue pedagogo, pero claramente contribuyó muchísimo al pensamiento pedagógico anarquista, igual que León Tolstoy. Bakunin habla de cosas muy básicas. Por ejemplo, nos dice que la educación tiene que ser más individualizada. Claro, no es lo mismo que te encargues de un proceso o que logres mediar un proceso con pocas personas que con muchas. Y además individualizada en términos de libertad, y que definitivamente hay una cuestión relacionada con los afectos, y que además hay una cuestión relacionada con la capacidad de tomar decisiones, no de imposición de decisiones previas. Eso habla como de la naturaleza en la que se podría desenvolver una persona con dignidad, en la que se respetan sus necesidades y en las que se descubre el mundo de manera en que todas las personas tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. Acá al final de la cita hace la mención de que tanto mujeres como hombres deberían tener la posibilidad de tener las mismas condiciones, y que claramente eso haría desaparecer las diferencias naturales a las que se hace referencia cuando se mencionan las diferencias biológicas entre hombre y mujer. Aquí esta lectura es muy interesante porque hay un principio fundamental del anarquismo que mencioné al principio, que tiene que ver con ser antipatriarcal. Y yo quisiera también aclarar que el hecho de denominarse antipatriarcal no necesariamente tiene que ver con el feminismo, porque el feminismo y el antipatriarcalismo son cosas diferentes. Ahora, en la actualidad, hay una línea que se llama anarcofeminismo, que rescata algunas cuestiones relacionadas con la lucha feminista, pero todos sabemos que la lucha feminista nace de un entorno burgués, blanco, de mujeres de países desarrollados, y que posteriormente esta lucha feminista, pues también el anarquismo se incluye a través de una serie de postulados, pero en principio todo anarquismo es antipatriarcalista. Por otro lado, bueno, Francisco Ferrer y Guardia en la Escuela Moderna también menciona que la enseñanza mixta es parte de un pueblo culto, o lo que a él se refiere como un pueblo culto, donde realmente hombres y mujeres deben coexistir en el mismo espacio para tener el mismo valor. Recordemos que este contexto de la Escuela Moderna habla España de 1900 y es una sociedad profundamente machista y patriarcal, en la que una mujer todavía no tiene la posición que, por ejemplo, hoy en día podemos llegar a tener a partir de una serie de luchas. Y estos procesos de enseñanza mixta comienzan a ocurrir a partir de 1908 y tienen que ver bastante con los principios libertarios. Por último, quisiera referirme a este tema con una cita muy interesante que me encontré un día haciendo otra revisión de otra cosa que planteaba que en 1905 en Costa Rica se inicia la educación mixta en secundaria en el Colegio San Agustín de Heredia, lo que hoy sería el Liceo de Heredia. Y fue Roberto Brenes Mesén quien impulsa la educación mixta a nivel secundario. Antes de esto, bueno, pues la educación se separaba por sexos, y definitivamente me parece interesante porque, como les mencionaba anteriormente, en el año 1900 ocurre una reforma educativa en Costa Rica que realmente era muy de avanzada para la época. Yo creo que muchas de las reformas que se hicieron en esa época, bueno, y que además contribuyeron a que posteriormente existiera la escuela normal y se regulara la educación en muchísimos aspectos, definitivamente nos hacen recordar un poco sobre
cuáles fueron los principios de este sistema educativo a principios del siglo XX en nuestro país y la influencia entre líneas que vamos encontrando de pensamientos libertarios y de pensamientos anarquistas en figuras como, bueno, como Roberto Brenes Mesén, como el mismo Mardengo, entre algunos otros. Que dicho sea de paso, después todos fueron exiliados y demás. Muchos de ellos se juntaron en 1912 y, por ejemplo, algo que es profundamente interesante y de lo que hablamos muy poco es de la implantación de la educación infantil pública en Costa Rica, cerca de 1926, cuando Carmen Lira dirige el Centro Maternal Montessori en San José, que fue el primer kinder público de nuestro país. Esto quiere decir que ha habido un estancamiento en nuestra educación. Ha habido un estancamiento y esto está muy relacionado también con el proyecto país que Costa Rica ha construido. Por último, creo que me faltan dos cosas. Quiero hablar de la asamblea porque es una figura fundamental. En la mayoría de modelos y pedagogías anarquistas, la asamblea para la toma de decisiones es fundamental. La asamblea consiste en este modelo abierto que les comentaba de democracia directa. En la asamblea todas y todos tienen la misma cuota de participación en la toma de decisiones. Muchas veces, y una de las críticas más grandes hacia esto es que es muy difícil poder llevar a cabo decisiones colectivas, sobre todo en grupos muy grandes de personas. Sin embargo, las mismas asambleas tienen distintos modelos de funcionamiento. Acá, uno de los más sonados, por decirlo así, o los que yo más conozco, es el del autogobierno de Summerhill. También acá Alexander Neal habla un poco sobre cómo se realizan estas reuniones y que cómo las personas adultas, los profesores, nunca intervienen dentro de las decisiones, aunque quisieran hacerlo, y que realmente todo se basa en el respeto hacia las decisiones y las opiniones sobre temas que son adecuados también para su edad. Porque claramente hay como una suerte de desarrollo que le permite a las niñas y a los niños, conforme van creciendo, ir tomando decisiones un poco más conscientes acerca de lo que les sucede y de su entorno. Es decir, es muy difícil que un niño pequeño, muy pequeño, te pueda argumentar el por qué toma una decisión más que por su propio deseo, o por su propio interés, o porque le gusta, o porque quiere. Pero lo más interesante aquí es que en estos modelos multinivel el autogobierno funciona porque hay personas de todas las edades. Entonces, cuando hay adolescentes, sobre todo los adolescentes generalmente tienen un proceso donde ha habido años de preparación para la toma de decisiones y realmente pueden generar tomas de decisiones basadas en sus necesidades y con plena libertad. Hay muchísimos ejemplos de Summerhill. Yo, tengo cercanía con un proyecto educativo, que es el proyecto educativo del que formo parte como madre, que se llama Canto del Corazón, y ellos utilizan el modelo de autogobierno. Es un grupo de niñas y niños que coexisten entre los 7 y los 15, 16 años, no sé. Y a partir de la asamblea, que tienen con regularidad, con cierta periodicidad, van tomando decisiones acerca de las cuestiones que les atañen. En la asamblea también se exponen problemas, se exponen cosas con las que las personas están conformes, con las que no están conformes, decisiones relacionadas con el espacio, relacionadas con el tiempo, con el uso del tiempo dentro de la comunidad, entre otras cosas. Y a mí personalmente, desde la experiencia vivencial, me parece que es una herramienta sumamente adecuada. Y cuando hablamos, por ejemplo,
de cómo implementar este tipo de prácticas en nuestra vida cotidiana a nivel no solamente de colectivos de trabajo. Es sumamente interesante cómo se desarrollan y se construyen las decisiones a partir de este tipo de modelos, sino que también en otros contextos, como en contextos relacionales de todo tipo, digamos, desde núcleos familiares hasta cualquier otro tipo de relación comunal, por ejemplo, que se desarrolle. Por último, algo que también es común a casi todas las líneas de pedagogías anarquistas tiene que ver con la higiene y la armonía del espacio. Hay un planteamiento centrado en que el espacio es un componente básico del proceso de aprendizaje y por tanto el espacio determina las posibilidades de aprendizaje de las personas, indistintamente de su edad. Aquí estamos hablando de casos de menores, de niños, niñas, adolescentes y adolescentes. Esto tiene que ver mucho con la performatividad de los espacios académicos tal cual los conocemos, donde hay una relación de poder que se establece a partir de que hay una pizarra al frente y hay un montón de sillas hacia atrás. Y el profesor o la figura de autoridad siempre se coloca al frente y los alumnos, los que no tienen luz, ¿verdad? Los que no saben, se sientan atrás a recibir el conocimiento. Esta orientación espacial refleja de manera muy explícita la jerarquía que se plantea en los procesos de educación tradicional. Por otro lado, bueno, la utilización de mobiliario que limita el movimiento libre es también una cuestión que se ha analizado muchísimo dentro de estos planteamientos, porque la limitación de movimiento tiene que ver con ese modelaje de conducta que es un poco Pavlov y que tiene que ver con cómo aprendemos a estar sentados y a regular nuestras necesidades, o por ejemplo con los niños pequeños a regular los tiempos de comer o los tiempos de dormir en las salas de primera infancia. Por lo tanto, las pedagogías anarquistas y algunas de las corrientes derivadas de ellas abogan por la importancia de espacios que sean higiénicos, que sean iluminados, que tengan un mobiliario adecuado, que permitan la posibilidad de moverse libremente, entre otras cosas. Aquí nada más quería poner esta cita de Francisco Ferrer y Guardia, que él habla sobre que en realidad garantizar un espacio no requiere grandes esfuerzos y que es una cuestión de concepción de las necesidades del proceso de aprendizaje, más que una cuestión de inversión económica en cosas, porque creo que de repente también existe como esa noción, la diferencia entre un mobiliario del tamaño adecuado para el cuerpo de una persona pequeña y el uso de un mobiliario inadecuado tiene que ver con su autonomía, con su autoestima, con su independencia y con su capacidad de resolver las cosas. Nosotras las personas adultas igual, si estamos en un espacio que tiene ciertas condiciones, funcionamos mejor que no. Entonces, bueno, esto es como un poquito de lo que quería contarles, comentarles y compartirles. De parte de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política, agradecerle a Paola González Vargas por toda la amabilidad y todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy.